Buenas noches, chicos. No sé si se me escucha. Yo creo que sí. Ya ahí está. Bueno, comencemos. Bueno, chicos, buenas noches. Mi nombre es Iván Córdoba y junto con mi compañera Marina, bueno, Iván Córdoba de la sección 18 y junto con mi compañera Marina de Daniela Marina, vamos a presentar en este caso lo que vendría a ser la semana 2, membrana plasmática. Siguiente, por favor, Marina. Y ya. Bueno, doy paso ahorita a mi compañera Marina. Ya, disculpen chicos un ratito, es que justo se llenó la sala. Ya. Ya bueno, vamos a empezar el repaso de la semana 2, que es todo lo que tiene que ver con membrana celular. Empezamos con un poquito de historia de lo que ha sido el descubrimiento de la membrana celular. Tenemos primero a Nayeli, que es el primero que acuña el término de membrana plasmática, para referirse a lo que él le llamaba, a lo que se le llamaba inicialmente como hialoplasma sólido. Luego tenemos a Overton, que en 1902 habla de que esta membrana plasmática menciona que está formada por una delgada capa de lípidos. En ese momento se pensaba que era una sola capa. Luego con Lachmier en 1917 habla acerca de que estos lípidos que están formando la membrana tienen un carácter anfipático. ¿Qué quiere decir? Que tienen una parte que es hidrofóbica y otra parte que es hidrofílica. Es decir, una parte que está dirigida hacia el lado donde hay agua y otra parte que tiene repulsión al agua. Bueno, dice que estas moléculas, esos lípidos se disponían en superficies acuosas, formando monocapas, como mencioné, con cabezas polares hacia parte acuosa y parte hidrófoba fuera del agua. Luego siguen Gorter y Grendel en 1906, que habla acerca de que esta membrana celular ya no estaría formada solo por una capa de fosfolípidos, de lípidos, sino que por una doble capa. ¿Por qué? Porque una capa, y que estas capas estaban de manera inversa, pues, ¿no? Porque hay agua tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Luego sigue Debson y Danieli en 1975, que mencionan que que hay proteínas que también están situadas en esta bicapa. Luego tenemos a Robertson en 1957, que a través de microscopio electrónico observa un patrón trilaminar en la membrana celular. Es decir, que hay una capa de proteínas, luego está la bicapa y también hay otra capa de proteínas. Menciona que todas las membranas celulares comparten una estructura similar y que, bueno, como mencionaba, ¿no? Consiste en la bicapa lipídica que estaba en medio y que a ambos lados de la bicapa existían superficies con proteínas. Y por último tenemos que igual usando la técnica de microscopía electrónica, Singer y Nicholson en 1972 nos exponen ya el modelo de lo que es el mosaico fluido, en lo que demuestran que hay proteínas integrales en regiones no especializadas de la membrana y que, bueno, que su ubicación, su distribución está dada de manera aleatoria. Ya, dentro de lo que es la membrana citoplasmática, tenemos que las membranas biológicas son dinámicas y son esenciales para la funcionalidad celular. ¿Por qué se habla de que son dinámicas? Porque ocurren muchos procesos de transporte dentro de a través de la membrana. Dentro de los cuales serían las funciones de la membrana celular, tenemos estas 7 funciones principales que se nos han indicado. La primera sería la que es la compartimentalización, que se refiere a que esta membrana le da la definición y va a delimitar la célula, es decir, para que todas las organelas permanezcan dentro de la célula y no haya una desorganización, pues, ¿no? Que esté todo delimitado dentro de la célula. Luego también tenemos la función de que mantiene lo que es la presión, disculpen chicos, ahí era presión osmótica. Mantiene la presión osmótica.
y a través de esta protege a la célula de lo que son agresiones externas. Luego también otra función sería que permite la catálisis en ciertas proteínas que son especializadas, que ya lo vamos a ver más adelante dentro de la parte de las proteínas que están dentro de la membrana celular. Después tenemos también que otra función sería lo que es la permeabilidad selectiva, que se refiere a que esta membrana permite que haya un control dentro del intercambio de las células, ya que va a seleccionar lo que va a ingresar o que va a salir de la célula. Después tenemos también que ayuda con lo que es el reconocimiento y la transducción de lo que son las señales externas. Otra función sería que se encarga de las interacciones intracelulares y extracelulares, y por último que también va a determinar la forma de la célula y también va a condicionar lo que es la motilidad y también los procesos de endocitosis y secreción que se van a dar a través de esta membrana. Ya. Dentro de lo que son los componentes de las membranas tenemos que hay lípidos, hay carbohidratos y también proteínas. No, cada una va a estar encargada de diferentes funciones dentro de la membrana. Primero vamos a hablar acerca de los lípidos que se encuentran en la membrana celular. Estos lípidos van a ayudar en la proporción de estructura, ayudar en la permeabilidad selectiva, también van a tener relación con la fluidez de la membrana y también participan en la señalización y reconocimiento celular. Ya. Primero, los lípidos en la membrana. Sabemos que los lípidos dentro de la membrana son moléculas anfipáticas y que constituyen aproximadamente el 50% del peso de la membrana celular, con unos aproximadamente 5 millones de moléculas por micrómetro cuadrado. Tenemos tres grandes grupos de lípidos en la membrana. Primero tenemos los que son los fosfolípidos, luego lo que serían glicolípidos y por último lo que serían los esteroles. Bueno, aquí tenemos un cuadrito de los tipos de lípidos que vamos a encontrar dentro de la membrana. Puede ser glicerofosfolípidos, que acá vemos los que son la cavista polar con las colas apolares. Tenemos también lo que sería la esfingomielina, esfingolípidos, también algunos glucolípidos, como los gangliósidos y cerebrósidos, que también lo vamos a ver más adelante, y el colesterol, ¿no? Que sería en todo caso el que le da la fluidez a la membrana. Ya, primero vamos a hablar de lo que son los glicerolípidos. Tenemos que van a tener una cabeza que va a ser de grupo polar y que las colitas van a ser de grupo no polar o apolares, ¿no? La cabeza como es polar, es hidrofílica, que es la que va hacia la parte externa de la membrana, bueno, claro, la parte externa de la membrana. Y el grupo no polar que va hacia la parte interna de la membrana celular, ¿no? Porque es hidrofóbica. Dentro del grupo polar, que es la cabeza, tenemos que tiene tres componentes. Primero puede ser la colina, fosfato y glicerol. En el caso de los glicerolípidos, como alcohol, tiene el glicerol. Y después vamos a ver que en caso de los esfingolípidos van a ser esfingosina. Bueno, y tiene dos, la colita tiene dos, una que es, bueno, ambos son de hidrocarbonos, ¿no? Acá tenemos ya desarrollada la fórmula que tiene una de las partes de las colas es saturada y la otra es insaturada. Tiene un enlace doble, que sería un enlace cis. Después también tenemos que la membrana es asimétrica. ¿Por qué es asimétrica? Porque no, de la parte de las dos capas no tienen la misma estructura o el mismo tipo de lípidos. Tenemos que en la capa externa, es decir, la capa que da para la parte exterior de la célula, se encuentra mayor cantidad de fosfatidilcolina, de esfingomielina y de glucolípidos. Mientras que en la parte de la capa interna, es decir, la capa que da hacia el citosol de la célula, hay mayor cantidad de fosfatidil-etanolamina, de fosfatidil-inositol y fosfatidilserina. Y bueno, y el colesterol se encuentra en ambas capas.
El segundo tipo de lípido que encontramos en la membrana son los esfingolípidos, porque son los que en vez de glicerol como alcohol tienen esfingosina. Ya, esta es una clase que está en menos abundancia en la membrana. Mayormente hay glicolípidos. Su base estructural es la ceramida, que es una esfingosina unida a un ácido graso por un grupo amino. Acá está en la imagen, se puede ver el grupo amino y el ácido graso unido a la esfingosina. Esta sería la estructura de una ceramida, en la imagen que se muestra ahí. Y también tiene grupos adicionales esterificados con el alcohol terminal de la fracción esfingosina. Es decir, si este grupo, este radical R de aquí, se sustituye por fosforilcolina, esta molécula se va a llamar esfingomielina. Pero si este radical se sustituye por un carbohidrato, la molécula se llamaría glucolípido. Igual también en la imagen está explicado. Ya. Y bueno, dentro de la estructura y tipos de esfingolípidos podemos ver que para formar estos esfingolípidos, acá tenemos la estructura de la esfingosina, luego la estructura de la ceramida, que hemos visto que es la esfingosina unida a través de un grupo amino a un ácido graso. Después tenemos la esfingomielina, que ya es la ceramida unida a, habíamos dicho acá está, unida a la fosforilcolina, sería la esfingomielina, y después tenemos también el cerebrócido A y gangliósido A, que es el ceramida unido a otros azúcares, galactosa, glucosa. Acá también podemos ver la estructura de lo que sería tanto los cerebrócidos como los gangliósidos, que son unidos a glucolípidos. Tenemos que está unido, por ejemplo, el cerebrócido está unido a un monosacárido, en este caso, por ejemplo, acá menciona la galactosa, y el gangliósido está unido a más glúcidos, como son la galactosa, la galactosamina y glucosa. Dentro de los esfingolípidos también se habla de lo que son las balsas lipídicas. Los esfingolípidos, cuando están en conjunto, van a formar parte de unos pequeños microdominios. Se habla en la membrana, que se van a denominar balsas lipídicas. Ya. Y estas balsas lipídicas van a tener ciertas propiedades y funcionalidades. Entonces, estas partes que se llaman balsas lipídicas son zonas que van a ser ordenadas. Esta parte morada de acá que se ve, son zonas más ordenadas y también con menor fluidez, ¿no? Y tienen una temperatura de fusión más altas. Ya, bueno, esta parte que es morada sería lo que es la balsa lipídica. Son una parte que es heterogénea, se dice que es heterogénea y muy dinámica. Heterogénea porque tiene esfingolípidos, también tiene colesterol, también tiene glucofosfolípidos saturados. Esto que dice RAFTES significa balsa lipídica. Ya, bueno, se dice que son heterogéneos porque hay diferentes tipos de lípidos y están situados en la membrana plasmática y consisten en, bueno, como mencionaba, en asociaciones estables de esfingolípidos y también colesterol, ¿no? Los moraditos son los esfingolípidos y los amarillitos serían el colesterol, que habíamos dicho que el colesterol se encuentra en ambas capas de la membrana plasmática. Ya, estas balsas lipídicas, bueno, hay dos tipos, estas que son las lineales y las otras que son las que son caviolares, es decir, que tienen esta forma de caviolas y, bueno, esta invaginación, y en esta invaginación tienen incrustadas proteínas que son las caviolinas, ¿no? Que son proteínas integrales. La función de estas balsas lipídicas es, bueno, en la dinámica de membranas isocoponentes es la señalización celular, y también van a ser sitios donde van a entrar virus y toxina, y también lo que serían puntos de ensamblaje y salida para ciertos virus. Dentro de la membrana celular, la estabilidad de esta membrana como tal se da a través de las interacciones hidrofóbicas entre las colas de los hidrocarbonados.
La estabilidad se da también debido a las fuerzas de Van der Waals, que estas fuerzas se dan entre las colas hidrófobas, que son las zonas apolares, y también se debe a las fuerzas electrostáticas y puentes de hidrógeno, tanto entre cabezas polares de los lípidos o también con las moléculas de agua en caso de los medios tanto extra como intracelular. También en los movimientos más frecuentes de los fosfolípidos tenemos el movimiento de rotación, que es el movimiento que se da de un fosfolípido en su propio eje. También tenemos lo que es la difusión lateral, que es el tipo de movimiento más frecuente que hay, que es este movimiento horizontal que se da entre ambas capas de los fosfolípidos. Después también tenemos el movimiento de flexión, que se da en las colas hidrófobas, o sea, en la parte de las colas es donde se da este movimiento de flexión. Y bueno, el movimiento que creo que es de los que más se habló en la clase, que es el movimiento del flip-flop, que se da, bueno, ocurre rara vez en realidad, pero se da, bueno, es este movimiento, ¿no? Que se da de una monocapa a otra, es decir, de la capa, de la capa externa hacia la capa interna, ¿no? Y este movimiento ocurre gracias a lo que son las enzimas flipasas. Y por último, el último tipo de lípidos dentro de la membrana sería el colesterol. El colesterol se encuentra en células animales. En bacterias y en células vegetales no se presenta el colesterol. Y también otro dato importante que tenemos que recordar es que a mayor cantidad de colesterol, más rígida va a ser la membrana celular. El colesterol es una molécula anfipática también. Como habíamos dicho, es que tiene una parte polar y una parte apolar. Es anfipática ya que tiene un grupo polar oxidrilo. Esta molécula de colesterol es de tipo esterol, está formada por 27 átomos de carbono. Aquí en la imagen lo podemos ver, están contados los 27 carbonos. Y la estructura química de este colesterol, su estructura está derivada de, bueno, de esto que tanto habíamos oído hablar en la academia, creo que siempre le decían como trabalenguas, que es el ciclopentanoperidofenantreno, o también llamado esterano. Y bueno, esta molécula es de 17 carbonos formada por anillos hexagonales. Aquí vemos los anillos hexagonales y los 3 anillos hexagonales y el anillo pentagonal, que es el D. Dentro de las funciones del colesterol, tenemos que a temperaturas bajas va a evitar que las colas de los fosfolípidos se junten. Y con esto va a aumentar las interacciones entre ellas y así va a poder evitar que se cristalicen y que tengan una estructura que sea muy compacta. Se habla de que tiene un efecto fluidificante. Y a temperaturas altas va a disminuir la fluidez de la cara externa de la membrana, y así que es la parte de la parte polar de los fosfolípidos, y así va a reducir la permeabilidad de las moléculas pequeñas. Este efecto se le llama efecto condensa. Terminando con los lípidos, luego pasamos a las funciones de las proteínas dentro de la membrana. Dentro de las funciones de las proteínas van a estar transporte de moléculas, recepción de señales. Y antes de comenzar con proteínas, ¿se me ha escuchado bien hasta el momento? ¿Hay alguna dificultad, alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, Marina. Ya. Ya, listo. Entonces, comenzamos con la parte de proteínas. Ya. Dentro de lo que son las proteínas, vemos que sus principales funciones van a ser de transporte de moléculas, también van a encargarse de recepción de señales, de comunicación intercelular, del mantenimiento de la estructura celular, y también van a estar a cargo de actividad enzimática dentro de la membrana. Los tipos de proteína que vamos a encontrar en la membrana celular van a ser proteínas integrales, proteínas ancladas a lípidos y proteínas periféricas. Viendo más a detalle lo que son las proteínas integrales, vamos a ver que son las proteínas que van a poder atravesar la porción lipídica de la membrana celular. Como podemos ver en la imagen, son proteínas que están
que tienen parte tanto en la cara externa como en la parte interna de la membrana, están incrustadas. Y bueno, también tienen una región hidrofóbica, que es la que tiene contacto con la parte de las colas de los fosfolípidos, y también tienen una región hidrofílica, que son la parte que está, que choca con la parte, con el medio acuoso de ambos lados de la membrana. Tenemos dentro de las proteínas integrales algunas que son monopaso y otras que son multipaso. Aquí tenemos también en la imagen. Las que son monopaso están encargadas de lo que son reconocimiento, y también algunas son receptoras. Y dentro de las multipaso tenemos algunas que funcionan como enzimas, otras como transportadores, otras como receptores, y bueno, también otras que funcionan como canal. Aquí tenemos algunos ejemplos de proteínas monopaso, como sería el receptor tirosinquinasa, y ejemplos de proteínas multipaso, como sería el GLUT4, que sería transportador de glucosa, y otra que serían las porinas. Otro tipo de proteínas dentro de la membrana serían las proteínas ancladas a lípidos, que empezaron inicialmente como proteínas solubles o también llamadas proteínas integrales, pero luego se anclaron a algún grupo lipídico a través de uniones covalentes. Algunos de los grupos lipídicos podría ser glucosilfosfatidil, glucosilfosfatidilinositol, grupo miristoilo, grupo palmitoilo, grupo farnesilo, grupo geranilo. Son similares a las proteínas, a las integrales, solo que estas proteínas no se quedaron ahí nada más dentro de la membrana como que flotando, sino que se unieron a un grupo lipídico. Después tenemos lo que son las proteínas periféricas. Está unida a la membrana mediante enlaces electrostáticos débiles. También se encargan de brindar soporte estructural a la membrana. Y actúan como anclaje de las proteínas integrales. Es decir, las proteínas integrales no están flotando libremente, sino que están ancladas, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, esta gris, que está aquí como una serpentina, sería una proteína integral, y está anclada a las proteínas periféricas que están en la parte externa de la bicapa lipídica. Y algunas de estas proteínas periféricas también van a funcionar como enzimas, como cubiertas especializadas, o también como un factor de lo que son transmisión de señales. Importante, las proteínas periféricas no están solamente ubicadas en la parte de la membrana que está afuera de la célula, no solamente en la parte extracelular, sino que también están ubicadas dentro de la parte, o sea, esa parte de aquí arribita, donde dice proteínas periféricas de la membrana, es la parte externa, ¿no? La que da hacia la parte extracelular. Pero también están ubicadas en la parte intracelular. Mientras estén en la periferia de la bicapa, se pueden ubicar en ambos lados las proteínas periféricas. Y estas proteínas pueden, como mencionaba, pueden tener función de enzimas o de anclaje, o también de transportadoras o carriers. Acá hay un ejemplo de lo que serían las proteínas en la membrana del eritrocito. En este caso, lo que serían proteínas periféricas, tenemos a la espectrina, a la anquirina, y dentro de lo que son proteínas integrales, tendremos a la glicoforina y a la banda 3. Aquí lo pueden ver como detenimiento responsable. La banda 3 sería la que es la responsable de pasos de iones de bicarbonato y de cloro a través de lo que es la membrana del eritrocito. Después también habíamos hablado en el repaso que se dio con los chicos de la ayudantía de la cátedra acerca de lo que era la espectrina, que se habla de que es el principal componente del citoesqueleto, y recordar que la espectrina es una proteína periférica. Dentro de las funciones que cumplen las proteínas de las membranas, podemos ver que tienen función transportadora. También puede ser tener transportadora porque, bueno,
participar en el transporte de lo que sea agua, puede ser también iones, diferentes moléculas. También cumplen el papel de enzimas, pueden cumplir también el papel de receptores, de marcas de identidad, también pueden ayudar con lo que es la adhesión y también con la unión al citoesqueleto. Dentro de estos tipos tenemos las proteínas de unión al citoesqueleto y la membrana extracelular. Estas son proteínas que pueden ser integrales o también periféricas y bueno, van a servir como anclaje con el citoesqueleto para conectarlo con la matriz extracelular. Un ejemplo de esto está dentro de la imagen que se muestra aquí. Tiene bastante texto, pero estos son tipos de conexión que se dan entre células de tejido epitelial. Ahí lo pueden observar con más detenimiento después. Es más que todo un ejemplo de las proteínas de unión al citoesqueleto, ¿no? Este ejemplo que se da acá es como mencionaba, de células epiteliales. Después también tenemos a las proteínas de transducción de señal, o también llamadas receptores. Estas proteínas son principalmente glucoproteínas integrales. Glucoproteínas de tipo integral, ¿no? Y tienen 3 dominios: dominio extracelular, dominio transmembrana y también de dominio intracelular, ¿no? Extracelular que dan hacia afuera de la célula, intracelular dan hacia dentro de la célula y la transmembrana están en el medio de la bicapa, ¿no? En la parte apolar de la bicapa. El dominio extracelular posee el sitio de unión para la molécula señal, que es la molécula que quiere ingresar. El dominio transmembrana, como mencionaba, el que va a estar en el medio de la capa lipídica. Y el dominio intracelular es el que va a hacer el contacto con las proteínas periféricas interiores en la célula, con las que se va a traducir el mensaje que se quiere transmitir. Su función es que actúa como transductores transformando las señales que se dan del medio extracelular al medio intracelular mediante un sistema de segundos mensajeros. Hay diferentes tipos de estas proteínas de transducción. Tenemos primero los receptores que están unidos con proteínas G. También tenemos los receptores acoplados a enzimas o tirosina quinasa. Y por último, los receptores activados por ligandos o que están acoplados a canales iónicos. Acá podemos ver también una imagen de lo que serían los receptores en la superficie celular, en el caso de lo que serían hormonas hidrosolubles, es decir, que no pueden pasar directamente a la célula, no pueden pasar directamente al interior de la célula porque son hidrosolubles y como sabemos la bicapa es lipídica. Entonces van a necesitar de que exista una proteína que la pueda recepcionar y que pueda pasar a través de esta hacia el interior de la célula. Dentro de lo que son de los tipos que habíamos mencionado anteriormente, de los receptores acoplados a la proteína G, sabemos que estos van a actuar regulando de forma indirecta la actividad de lo que es la proteína diana, es decir, la proteína que está como blanco, ligada a la membrana plasmática, y por lo general es una enzima o un canal iónico, esta proteína, ¿no? La interacción del receptor y la proteína diana está membrada por una tercera proteína, que es esta que estamos mencionando, ¿no? La denominada proteína trimérica de unión a GPT o proteína G, que es la que estamos diciendo. Entonces, estos receptores van a estar acoplados a esta proteína G. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede. Bueno, acá este es un poquito del proceso que ocurre con la proteína G. Eso también lo habían visto a más detalle, lo habíamos visto dentro de la ayudantía. Entonces, ahorita por el tiempo vamos a avanzar un poquito rápido, pero igual los delegados creo que habían enviado también ya el video esto está dentro de la primera clase, ¿no? Bueno, se habla de que una molécula señalizadora se va a unir al receptor que está acoplado. Este es el receptor, este verdecito es el receptor que está acoplado a la proteína G. Y que va a ayudar a que la subunidad alfa de la proteína G intercambie el GDP por el GTP. Después va a ayudar, bueno, acá pueden ver todo el proceso, ¿no? Ya, vamos a pasar a la siguiente proteína, al siguiente receptor, que serían los receptores acoplados a las enzimas.
que por lo general van a ser proteínas transmembrana, es decir, van a estar en el interior, en la parte apolar de la membrana celular, y son de paso único. Van a actuar directamente como enzimas o también pueden estar asociados a enzimas a las que van a activar. Habla de que cuando las moléculas señalizadoras se unen a los receptores, estos se van a dimerizar, forman una pareja, como vemos aquí en la imagen. Y luego estos receptores que ya están apareados van a fosforilar mutuamente las tirosinas del dominio intracelular, o sea, acá dentro de la región celular. Vemos residuos fosforilados de lo que es la tirosina y con esto se va a dar luego la respuesta celular. Se sabe que la gran mayoría de ellos son proteínas quinasas y que cuando están activos, como mencionaba, fosforilan a un grupo de proteínas dentro de la célula. Recordemos que todos estos son receptores de señalización externa y que van a traducir el mensaje que se quiere dar del exterior al interior de la célula. Y por último, el último tipo que tenemos son los receptores que están acoplados a los canales iónicos. También son llamados como receptores activados por ligando y regulan de manera directa lo que sería el flujo de iones a través de la membrana celular. Estos están involucrados dentro de lo que sería la señalización sináptica entre las neuronas y algunas otras células dianas. El ejemplo que tenemos en la imagen es dentro de lo que sería neuronas, porque acá tenemos lo que sería la acetilcolina. Ya. Y por último, el último tipo de proteínas que tenemos son las proteínas transportadoras. Se habla de que permiten el paso de las moléculas polares a través de la membrana. Pueden ser iones, pueden ser azúcares, pueden ser aminoácidos, nucleótidos, agua o también otros tipos de metabolitos. Estos son los que van a ayudar en el transporte tanto como con lo que conocemos como difusión facilitada y como transporte activo. Acá vemos los canales que están parte del transporte pasivo, que son con los canales. Acá puede pasar agua, por ejemplo. Y en el transporte activo, en el que vemos, por ejemplo, las bombas de iones, ¿no? Por ejemplo, la bomba sodio-potasio. Dentro de estas proteínas transportadoras tenemos, por ejemplo, los canales de agua o también llamadas acuaporinas. Estas proteínas que son proteínas integrales, son tetraméricas y bueno, van a adoptar forma de canales, ¿no? En el ser humano existen 13 acuaporinas, desde la acuaporina 0 hasta la acuaporina 12. Estas acuaporinas tienen una alta permeabilidad al agua porque van a ser canales precisamente de agua y favorecen una mayor difusión celular respecto a lo que sería la gradiente osmótica. Pero excluye la entrada de iones, ¿no? Hemos visto que estas acuaporinas, en este caso, ayudarían a lo que sería una difusión facilitada, ¿no? Todavía sería parte de lo que es un transporte de tipo pasivo. En cambio, la entrada de iones ya pasaría a un tipo de transporte activo, ¿no? No se da a través de esta proteína. Este tipo de acuaporinas son abundantes en lo que serían los eritrocitos, en las células epiteliales de los túbulos renales e intestinales y en algunas células gliales del cerebro. La importancia de estos canales de agua o acuaporinas sería que mantienen el equilibrio hídrico en el cerebro y también ayudan a expulsar, en el caso de las células epiteliales, por ejemplo, lo que sería el sudor, ¿no? En la piel. Dentro de lo que sería la estructura de una acuaporina tenemos que los segmentos conservados responsables de lo que sería la selectividad son el filtro selectivo, con residuos de histidina y arginina, y se ubica en la parte extracelular. En la parte extracelular tenemos el filtro selectivo y también tenemos como otra parte de la estructura la secuencia NPA, asparagina, prolina, alanina, que se va a ubicar en la parte del centro del canal y va a reorientar a las moléculas de agua al momento de pasar por el poro, ¿no? Va a evitar la interacción entre las moléculas de agua. Y la selectividad por el agua va a depender de lo que son los factores electrostáticos y estéricos. Después también tenemos otro tipo de proteína transportadora, serían lo que son los canales iónicos, que están presentes en todas las membranas celulares y
transporte activo era. Ya. Conducen iones inorgánicos, como serían el sodio, potasio, calcio, cloro, de manera selectiva y con elevada rapidez. Se abren y cierran en respuesta a estímulos eléctricos, químicos o mecánicos. Tienen participación en procesos de excitación muscular y nerviosa, secreción hormonal, en transducción sensorial, aprendizaje y memoria, en lo que sería el crecimiento celular, en balance hídrico y homeostasis, y también en la regulación de la presión sanguínea. Dentro de lo que sería la estructura de este canal iónico, tenemos que también tiene un filtro de selectividad, tiene un túnel central o un poro, y también una puerta o compuerta. El filtro de selectividad también nos va a determinar qué iones van a pasar a través de lo que sería el poro. El túnel central o poro, que es la región P que vemos aquí en la imagen, sería la parte por donde van a fluir los iones con respecto a su gradiente. Y por último tenemos la puerta o compuerta, que es la parte del interior de la célula, que va a controlar la apertura y el cierre del canal, en respuesta a los estímulos que haya, ¿no? Puede ser voltaje, puede ser estrés mecánico o la unión a ligandos. Algunos tipos de canales iónicos que tenemos son los canales dependientes de voltaje, que están regulados, esos son los que estos verdecitos de aquí, que van a estar regulados por el cambio del potencial eléctrico en la membrana celular. Después tenemos los canales iónicos quimiosensibles, es decir, su regulación va a estar mediada por sustancias químicas, pueden ser fármacos, pueden ser sustancias aditivas o también podrían ser hormonas. Estos canales iónicos químicos sensibles van a conducir indistintamente potasio, sodio y calcio. Y también tenemos canales iónicos mecanosensibles, por último, que son los que están regulados por un estrechamiento o deformación de la membrana celular, ¿no? Estos son ya por la forma, más que todo, de los mecanosensibles. Ahí tenemos los canales de potasio, de sodio, de calcio y de cloro. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se me escuchó bien? Para pasar a la parte de carbohidratos. Sí, todo bien, Marina. Gracias. Gracias, Iván. Ya. Ya con la parte de carbohidratos, termina la parte de mi exposición y luego pasamos a Iván. Ya. Dentro de lo que serían los carbohidratos en la membrana celular, la función que tienen estos carbohidratos van a ser de reconocimiento celular, también van a mediar la adhesión entre las células y también formación de estructuras de lo que son señalización. Y además también van a poder participar en lo que es la protección y almacenamiento de energía dentro de la membrana. Ya. Dentro de los carbohidratos en membrana tenemos que están, estos carbohidratos que están en la membrana celular van a estar unidos por enlace covalente a algunas proteínas. Cuando están unidos a proteínas se van a llamar glucoproteínas, y cuando van a estar unidas a lípidos van a ser llamados glucolípidos. Estos carbohidratos van a estar situados en el lado externo de la membrana, es decir, en la parte polar de la membrana. Son olisacáridos y en algunas membranas pueden llegar a ser polisacáridos. Dentro de lo que serían los glucolípidos, vamos a ver que existen tres tipos de glucolípidos. Primero están los glicoesfingolípidos, que van a ser los más abundantes en células animales. Después tenemos también los gliceroglicolípidos, que van a ser los glucolípidos que son típicos en las membranas de plantas, y también los glicosilfosfatidilnos. Tenemos dentro de los glucolípidos que tienen colas hidrofóbicas, embebidas en la región hidrofóbica de la membrana, y ya, la parte hidrofóbica que va a estar en el interior y la parte, la parte hidrofóbica que va a estar en el interior, y las cabezas que son hidrofílicas que van a estar en la parte exterior de la célula, y también los que son los proteoglicanos, que van a poseer una proporción de polisacárido mayor a la usual, y que van a estar unidos a proteínas, en este caso a una cadena polipeptídica. Después tenemos también lo que sería la glicosilación, que consiste en adicionar un glúcido a otra molécula. Generalmente lo que se adiciona son oligosacáridos. Sería en este caso una cadena ramificada de 12 unidades de monosacáridos.
Aquí en la imagen podemos ver. Dice que la mayor parte de proteínas sintetizadas incorporan carbohidratos a su paso. Generalmente esa glicosilación ocurre se le adiciona glúcido, dice otra molécula, pero principalmente se da que se le adiciona glúcido a lo que serían proteínas. Y por último, dentro de lo que son las funciones de los carbohidratos en la membrana, tenemos que, como poseen muchas cargas negativas, esta carga va a atraer cationes tanto de agua, de cationes y de agua. Cationes como sería en este caso el potasio y de agua, de lo que sería el medio extracelular. Otra de las funciones de los carbohidratos sería proteger la superficie de la célula de agresiones mecánicas o físicas. Y también, por último, la última función de los carbohidratos sería como marcadores de identidad. Le van a dar una identidad a la célula, como el ejemplo que vemos aquí, que es en los eritrocitos, que tienen los antígenos, ¿no? Aquí vemos en la imagen que, por ejemplo, los que son grupo A dentro del sistema ABO de sanguíneo, tenemos que tienen antígenos A en la periferia de la membrana. También tenemos que, bueno, el grupo A tiene antígenos B, el grupo AB tiene antígenos A y B, y el grupo O no tiene ningún antígeno, ¿no? Entonces ahí podemos ver como ejemplo que en el caso de los eritrocitos, algunos tienen antígenos como marcadores de identidad, ¿no? Y esto hace, por ejemplo, que en las transfusiones los de grupo sanguíneo A solamente puedan recibir de grupo A o de grupo O, ¿no? Solo con tipos sanguíneos que sean compatibles. Y ahí terminó mi parte de la exposición. No sé si quieren receso de unos 5 minutos, 10 minutos, o prefieren que siga de corrido la parte de Iván. Si, no sé, alguien responda. Ya damos un receso ya de 5 minutos para que se vayan, se laven la cara y regresamos con la parte de transporte a través de la membrana. Regresamos 11:20, chicos.
Y ahora sí, estaba hablando con el micrófono apagado. Y ahora sí. Bueno, chicos, buenas noches. Ya, muchas gracias, Marina. Ya acaba justo de terminar sobre lo que es membrana como tal. Y bueno, a continuación yo voy a hablar sobre el transporte a través de la membrana en este caso. Bueno, comenzamos. En este caso, tenemos la permeabilidad de la bicapa lipídica. En este caso, como dice ahí, las moléculas pequeñas sin carga son capaces de atravesar rápidamente la membrana como difusión simple, pero las moléculas polares y cargadas, muy grandes no. En resumen, acá está el dibujo, se ve el puntero, sí, yo creo que sí es el puntero. Acá dice bajo peso molecular. Todo lo que es bajo peso molecular, relaciónenlo a transporte pasivo y activo, que eso creo que todos nosotros sabemos por lo que es academia. Y todo lo que es alto peso molecular lo relacionan con endocitosis y exocitosis, algo así. Es como, se podría decir algo breve, como un resumen de lo que vamos a hacer ahorita. Bajo peso molecular, transporte pasivo-activo y alto peso molecular, endocitosis y exocitosis. Bueno, todo esto que está en el gráfico ya lo vamos a ir desglosando poco a poco a medida que va pasando el cambio como tal. Bueno, transporte pasivo, difusión simple como la ósmosis, difusión facilitada como canales, transportadores o carriers, transporte activo primario, secundario, y bueno, en el alto peso molecular tenemos la endocitosis, con fagocitosis, pinocitosis medida por receptores, y exocitosis, que en este caso sería constitutiva y regulada. Y ya. Bueno, antes de seguir, chicos, sí se me escucha todo bien, creo, ¿no? Todo claro, todo correcto. Sí, Vancito, sí se te escucha. Ya, muchas gracias. Comenzando primero con el transporte pasivo, tenemos el primer caso que es difusión simple. En esta difusión simple el proceso no es selectivo. Permite el paso directo de moléculas a través de la membrana celular y como les dije anteriormente son moléculas pequeñísimas. Como el caso acá en esta imagen podría ser gases, moléculas hidrofóbicas y pequeñas moléculas polares. También dice que el movimiento es a favor de la gradiente de concentración. Pero, ¿qué es la gradiente de concentración? La gradiente de concentración es, por ejemplo, acá, supongamos que acá hay 5 moléculas iones de sodio y acá solo hay uno. Esto, como tal, lo que acabo de decir es una gradiente de concentración. Si va de acá, sí es el puntero, sí es el puntero. Si va de acá, de arriba hacia abajo, estaría a favor de la gradiente de concentración. Pero si va de abajo hacia arriba, estaría en contra. Porque lo normal, se podría decir, es que para que haya un equilibrio, una homeostasis, tiene que ver desde donde hay bastante soluto en este caso, pasar a donde hay menos para que haya un equilibrio como tal. Eso se podría decir que es la gradiente de concentración. Por eso dice que el movimiento en el difusión simple, en el transporte pasivo, es a favor de de la gradiente de concentración. Y en este caso, como es a favor de la gradiente de concentración, es sin gasto de energía. ¿Qué más? Las moléculas deben presentar una hidrofobicidad relativa o liposolubilidad. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, y esto le pregunté incluso a la doctora Nancy Rojas, por ejemplo, una molécula de agua, o bueno, una pequeña molécula de agua, claro, del 100% que está conformada, solo un porcentaje va a pasar o atravesar la membrana como tal, porque ese porcentaje tiene una hidrofobicidad relativa, no solo con el agua, sino también otras moléculas. Eso significa lo que vendría a ser la hidrofobicidad relativa o liposolubilidad. ¿Qué más? También dice que no interviene ninguna proteína de membrana. Porque esas proteínas incluso van a estar en el transporte facilitado y la que vamos a hablar después. Pero primero quiero dar como un tipo de analogía. A ver, un ratito voy a compartir otra cosa. A ver, permítanme un momento, por favor. Un minuto, un minuto. Acá está. Ya. Yo no soy muy bueno dibujando, pero voy a hacer el intento. Para abarcar eso de que gasto de energía, sin gasto de energía, por ejemplo, tenemos acá dos casos. Acá que vaya a ser como un tipo de. Este vendría a ser el transporte pasivo, TP, transporte pasivo, y el transporte activo, ¿no? Ya. Supongamos que tengo un bus, un camión de bus. Si lo miramos desde arriba, desde el cielo, como gusten. Acá están sus 4 llantitas. Y supongamos que acá hay mucha gente. Acá hay bastante gente, el bus está lleno. Peor que el centro de la noche. Acá está llenazo, llenazo. Y tú estás acá. Aquí literalmente en la puerta. ¿Ya? Y acá está el paradero, claro. Todo esto, esto es el paradero. ¿Sí o no que cuando tú te quieres bajar, cómo te bajarías? O sea, ¿habría dificultad como tal o no habría dificultad? Quizás me puedes decir, claro, va a haber dificultad porque la gente me está empujando y todo. Pero justo eso quiero llegar. Imaginemos que la gente nos está empujando. La gente que está acá adentro nos está empujando. Quiere decir que nosotros, como nos va a empujar, por así decirlo, va a ser, por así decirlo, claro, más fácil de salir. Y no vamos a gastar energía como tal porque ya nos está ayudando
la persona de atrás. En cambio, en el transporte activo vendría a ser lo contrario. En este caso, acá tenemos otra vez el bus, si lo miramos desde arriba, acá hay muchas personas, acá hay varias personas, un montón, está lleno. Y acá estás tú estás afuera ahora, pero te tienes que subir al carro como seas, no sé, suponiendo que son las 4 de la madrugada saliendo del obsetonazo o algo así, sí o sí tienes que entrar, es el último bus, ya pues. En todo caso, entras, pero la entrada al bus, ¿cómo va a ser? En este caso va a ser un poco más difícil porque va a haber muchas personas, ¿sí o no? Como va a haber muchas personas, en todo caso tú tienes que gastar energía para empujarlas, claro. O sea, moralmente está mal, pero no sé si me dejo entender. Como hay bastante personas, entonces tendrás que empujar a esas personas, tendrás que gastar esa energía para recién poder entrar. Más o menos a esto se refiere cuando menciono donde dice a favor, ojalá se logre ver, sí, a favor y en contra de la concentración. Más o menos se podría decir que eso es como una analogía a lo que quiero llegar. Bueno, una vez explicado eso, continúo con el Canva. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Minuto, un minuto. Ya. Ya, eso vendría a ser la difusión simple. Siguiente vendría a ser la difusión simple también, pero uno de los ejemplos vendría a ser la ósmosis. La ósmosis, bueno, ya todos conocemos, ahí en el texto dice que es un tipo particular de difusión que consiste en el movimiento de la molécula de agua a través de una membrana semipermeable. Y en la imagen de acá pueden ver por así decirlo, el antes en la izquierda y el después en la derecha. El antes tenemos esta rayita de acá vendría a ser una membrana semipermeable. Esto de acá, si se dan cuenta, hay mayor cantidad de soluto en el A y en el B hay menor cantidad de soluto. En este caso vendría a ser azúcar. Pero para que haya un equilibrio como tal, la molécula que se mueve es la molécula del agua. Entonces, acá podemos ver en la parte de la derecha, que es el agua, en este caso del B, que se dirige hacia A para que haya un equilibrio como tal. Eso vendría a ser la ósmosis, el movimiento del agua para que haya un equilibrio. Es por eso que se dice que el agua se dirige desde un medio hipotónico, que eso ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, de un medio hipotónico, donde hay poca sal, se podría decir, a un medio hipertónico, para que haya un equilibrio. Eso vendría a ser la ósmosis en palabras simples. En la izquierda, en el A, hay mucho soluto, en el B no hay mucho soluto, hay poco soluto, pero para que haya un equilibrio, las moléculas de agua se mueven desde B hacia A. Y acá en el dibujo se puede ver que incluso disminuye la cantidad de agua en el B, claro, si lo vemos desde esta perspectiva, y aumenta en A. Eso vendría a ser la ósmosis. Y bueno, un paréntesis es la osmolaridad, que acá dice que es la medida de concentración total de los solutos de una solución. También lo puse porque quería recordar un poco a química, después de la fatalidad que pasó aquella mañana. Miriam a cada rato hablaba, o al menos uno de los temas que hablaba era la osmolaridad. Y no sé si se acuerdan que incluso Miriam puso ahí, por ejemplo, glucosa, cloruro de sodio, etcétera, y ahí lo dividía en número de moles, después lo ponía en número de milios moles, y a la derecha ponía en equivalentes. La suma de todo ello te daba la osmolaridad. Y acá hay un ejemplo como tal. Acá sumó glucosa y fructosa en la parte izquierda y te dio 2 de osmolaridad, y acá 2 glucosa y te dio también 12 de osmolaridad. En este caso no hubo ósmosis porque la osmolaridad se mantuvo constante. Eso se refiere a la osmolaridad. También, como le digo, le hablamos en química. Bueno, siguiente vendría a ser la tonicidad celular. Ah, la tonicidad celular. Bueno, en este caso, también ya lo conocemos. Es más, hemos hecho una práctica, la práctica número 2, si no me equivoco, con relación a este tema. Que vendría a ser la tonicidad celular, que en este caso es la capacidad de una solución extracelular para hacer que el agua entre o salga de una célula por ósmosis. En la parte de acá arriba tenemos la célula animal y en la parte de abajo una célula vegetal. Ahora, si exponemos esto a un medio hipertónico, en este caso, la célula animal, en este caso vendría a ser un glóbulo rojo, se llama crenación. Cuando las moléculas de agua del glóbulo rojo salen, y acá también se puede ver, salen más de lo que puede entrar. Bueno, en este caso, claro, salen como tal. Y como salen, entonces se podría decir que esta molécula, bueno, este glóbulo rojo sufre un fenómeno llamado crenación. En cambio, si es al revés, si está en un medio, en el caso va a estar mal, va a ocurrir citólisis. O también hemólisis, claro, porque he investigado y hemólisis es en general.
perdón, citólisis en general, pero hemólisis en este caso vendría a ser a los glóbulos rojos. Y en este caso las plantas, bueno, las plantas no hablamos mucho en clase, pero lo puse por si acaso, que en esta célula vegetal, que es igual, si sale más agua, vendría a ser plasmólisis, se llama el nombre, y si entra mucha agua, turgencia. Pero ¿por qué en la célula vegetal no se rompe y el animal sí se rompe? Porque en la vegetal tiene lo que es la pared celular, la celulosa en este caso, que hace que resista la célula vegetal. Bueno, acá he hecho algunas preguntas, algo breve, que me gustaría ver si lo pueden responder en este caso. Lo saqué del Quizzes de la práctica 2 y vendría a ser la siguiente pregunta. En una ósmosis, el agua viaja de... A ver, chicos, no sé si puedan responder en el chat en todo caso. Con una respuesta basta, yo feliz. En una ósmosis, ya dicen casa. Y así es, chicos, la respuesta es casa. Porque como le mencioné anteriormente, el agua viaja de un medio hipotónico, o sea, donde hay poca sal, a un medio hipertónico, donde hay, bueno, en este caso sal o soluto, claro, hipertónico. Muy bien, chicos. La siguiente pregunta es, ¿qué esperamos que sucede si metemos una célula animal en una solución acuosa altamente concentrada con sal? ¿Cuál vendría a ser la respuesta, chicos? Ya dicen casita. Y así es casita. Como mencioné en el anterior PPT, en este caso, como es el animal, sufre crenación, que en este caso se va a arrugar, porque tiene mucho soluto. Penúltima pregunta, ¿qué le pasaría a un pez de mar si lo metiéramos a una pecera de agua dulce? ¿Cuál creen que sea la clave? ¿Qué le pasaría a un pez de mar si lo metemos en una pecera de agua dulce? Dado, dicen, ¿no? Sí, y así es correcto. La respuesta es dado. Véanlo como algo así. En un pez de mar está acostumbrado a la sal, ¿sí o no? Pero si lo metemos a una pecera de agua dulce, donde hay poca sal, este pez lo que va a ocurrir se va a morir, por, uno, en palabras simples, porque no está acostumbrado, por así decirlo, y como no está acostumbrado y más está acostumbrado a la sal, va a tener mucha agua, una bastante cantidad de agua. Es por ello que también, pues en este caso, va a sufrir lo que es la muerte. Y la última pregunta ya, para seguir con el repaso. La definición más acertada para ósmosis es, en este caso, ¿cuál creen que sería la respuesta, chicos? La definición más acertada para ósmosis, dicen avión, avión. Ya, y la respuesta, sí, correcto, es avión. La definición más acertada de ósmosis, paso del agua de un medio hipotónico. Bueno, aunque ahora que me di cuenta, es un copy-pega, ¿no? De la pregunta 3 a la pregunta 6, recién me di cuenta. Y sí está bien. Paso del agua de un medio hipotónico o medio hipertónico. Bueno, con esta mini dinámica pasamos a difusión facilitada. Ahora, ¿qué diferencia la difusión simple, la que vimos anteriormente, con la difusión facilitada? En este caso, la fusión facilitada, bueno, a partir de ahora me olvidé de decirlo, aunque creo que ya se sobreentendió. Las palabras que están en rojito se podría decir que es la carnecita, ¿no? La parte esencial de lo que está escrito ahí. En este caso, la difusión facilitada es un proceso crucial por el cual se transforman moléculas, se transportan o se trasladan moléculas, y en este caso hay asistencia de proteínas transportadoras. Ya hay proteínas transportadoras como tal, como mencionó Marina anteriormente, las proteínas integrales en este caso, como pueden ver acá. Este transporte siempre es pasivo y no consume energía. Como es facilitada, siempre es pasivo, ya lo pueden asemejar más o menos, así que cada vez que vean, o al menos en este caso de que hay una asistencia de proteínas transportadoras, aseméjenlo a difusión facilitada, aunque también puede ser transporte activo, pero eso ya lo veremos después. Mm, Hay dos, en este caso, canal de proteínas y los carriers o transportadores. El canal de proteínas más o menos, traten de imaginarlo algo así. Ya, disculpa, traten de imaginarlo algo así, como un canal, literalmente es como un canal, como un puente, se podría decir. Esto es una proteína integral, y esto es como un puente que hace que haya moléculas, iones, etcétera. Y un carrier o transportador, es como, imagínenselo como un Pac-Man. Acá está la boquita, entra una molécula, entra, se acopla, sale. Acá está como este es su boca y este es
lo otro que no vendría a ser su boca, ¿no? Así que entra, se acopla, sale. Eso algo así es el carrier. Le pregunté a la doctora Nancy si esto es solo un modelo o si realmente todos los transportadores son así, literal como un Pac-Man, como una boquita. Y bueno, me dijo que sí, solo que en este caso la molécula se acopla, o sea, abre acá, abre acá, está cerrado acá, después cierra y después lo vuelve a abrir. Así que más o menos manejan así. El canal de proteínas es así como un puente y en este caso los carriers o transportadores vendría a ser algo así. ¿Ok? Ya. No consume energía, ¿por qué? Porque siempre pasivo y porque es facilitado en este caso. Bueno, comenzando con el canal iónico, este, como mencioné anteriormente, es un transporte pasivo, pero lo especial de los canales iónicos es uno, pues bueno, conducen iones inorgánicos, sodio, potasio, calcio, cloro, y en este caso, trate de recordar que esta es selectiva, claro, es selectiva y es rápida, 100 millones de iones por segundo. Esto no creo que venga, pero la cosa es que se acuerdan que es selectiva y es rápida, los canales iónicos. Se activan en respuesta a estímulos eléctricos. Acá hay como tres maneras, por así decirlo, que se activen estos canales. Por ejemplo, canales activados por voltaje, acá signo positivo o negativo, acá acoplados por un ligando, entran y ya lo activan como tal. Y los canales mecanoactivos en este caso. ¿Ya? Algo breve, algo breve. En este caso, la difusión facilitada por proteínas facilitadoras, esto es un poquito más especial, se podría decir. También son conocidas como permiasas, probablemente venga eso, como sinónimos. Me acuerdo que en San Marcos siempre habían sinónimos en los exámenes de admisión, así que yo estoy traumado con eso, así que puede ser que venga. Permiasas, también conocidas como permiasas. Son proteínas transmembranas que mueven selectivamente a moléculas hidrofóbicas. Ya expliqué en este caso qué vendría a ser las moléculas hidrofóbicas. Se acoplan al soluto de forma específica, provocando un cambio en la conformación de la proteína. Y bueno, este permite su ingreso o salida. Ya. También hay algo que significa cinética de saturación, lo cual hace que el transporte sea más lento. Yo le pregunté a la doctora Nancy también a qué se refería con cinética de saturación. Ella me respondió lo siguiente. Me respondió a que, por ejemplo, si entra muchas moléculas, entran y entran moléculas, esto va a hacer que poco a poco la velocidad disminuya, por así decirlo. Algo así se refiere a cinética de saturación. ¿Qué más? Pueden transportar una molécula por vez o dos al mismo tiempo, ya sea mismo o contrario sentido. Y esto es importante, porque no piensen que toda molécula transportadora es igual a difusión facilitada. No. ¿Por qué? Se podría decir que hay dos, bueno, en todo caso tres tipos de transportadoras o proteínas transportadoras: uniporte, simporte y antiporte. Solo el uniporte es difusión facilitada. Eso sí tienen que acordarse. Solo el uniporte es difusión facilitada. En cambio, los dos que ven acá, simporte y antiporte, pertenecen al transporte activo secundario, para ser específicos, que ya lo vamos a ver a continuación. Así que comenzando con el uniporte, que ahorita estamos hablando de difusión facilitada, uno de estos vendría a ser los GLUT, transporte, uniporte, acá está, los famosos GLUT, los glucotransportadores, que son transportadores pasivos que miden el ingreso de la glucosa y derivados. Eso, GLUT creo que se deja entender, ¿no? GLUT de glucosa. En todo caso, dejan el ingreso de glucosa, también sus similares derivados, por así decirlo, como fructosa, manosa, ascorbato, también iones de urato, al interior de la célula. Y como ven acá, este grafiquito, no sé si se recuerdan, acá hay como una boquita, entra, baja y sale, similar a lo que mencionamos, ¿dónde está? Acá, algo así, que es un transportador. Eso vendría a ser los uniporte. Bueno, en este caso los GLUT, que es un ejemplo de ello. GLUT de glucosa y sus derivados, o bueno, sustratos similares, fructosa, manosa, ascorbato. Ahora lo que voy a presentar a continuación, con fe no viene, porque este cuadro también estaba presente en lo que vendría a ser el PPT, o bueno, el material teórico, ¿no? Y si se dan cuenta, hay bastante, pero bastante que aprenderse, por si es que se tiene que aprender. Pero justo también en el video de la ayudantía al repaso han mencionado cuatro glutes importantes que quizás ya todos no se lo aprendan, obvio, no, no pido que se lo aprendan todos, yo tampoco me lo aprendí todos, la verdad. Pero sí, estas las que están acá. Si se logra apreciar, hay como bolitas al costado de cada GLUT. Estas vendrían a ser las más importantes. Por ejemplo, el GLUT 2 y el GLUT 5 trabajan en lo que es en el intestino delgado. Y acá lo pueden apreciar. Células beta del páncreas, hígado, intestino delgado, etcétera. El 5 también, y como parte de ello y demás. El GLUT 4 trabaja en lo que es el músculo, más que nada. Así que GLUT 2, GLUT 5, intestino delgado. GLUT 4, músculo.
músculo esquelético para ser específicos, cardíaco, tejido adiposo, pero todo, en este caso músculo. Ahora hay algo que me dio curiosidad, porque en la ayudantía ellos han puesto que el GLUT1 participa en el cerebro o están localizados en los tejidos del cerebro. Sin embargo, como pueden ver en este cuadro de acá, que está sacado del material teórico que nos dieron a todos de la semana 2, acá si se dan cuenta no mencionan como tal lo que es el cerebro. Pero acá dice que el GLUT13 sí pertenece en lo que vendría a ser el cerebro. Así que yo ahorita prefiero tomar en consideración al cuadro que pueden ver acá, porque de ahí va a salir las preguntas del examen. Así que en esta ocasión trate de perdérselo así. GLUT13, cerebro. Ahí hay por A o B, si por ejemplo ponen el GLUT13 en dónde está localizado. Y oh perdón, el GLUT1 no está localizado y hay cerebro, podría ser que dude. Pero según el cuadro que nos dio el mismo doctor, que nos dieron el Canva, traten de guiarse por eso. Esto vendría a ser la carnecita, el GLUT 2, 4, 5 y 3. Y ya. Eso vendría a ser por parte de los GLUT. Y como dije ahí, y como está escrito ahí abajo, con fe no viene. Hemos terminado transporte pasivo y ahora vamos a dar hincapié al transporte activo. A diferencia del transporte pasivo, como le mencioné en el ejemplo o analogía del carrito del bus, eh, en este caso, el transporte activo va en contra de la gradiente de concentración, que ya expliqué que es la gradiente de concentración, o en este caso electroquímica, claro. Como va en contra, significa que gasta energía. Pero en este caso también utiliza proteínas. También le pregunté a la doctora, entonces en el transporte pasivo facilitado, el transporte activo, los dos usan proteínas. ¿Qué los hace diferentes o qué los hace especial? En el caso del transporte activo, bueno, ya lo dije hace ratito, que en el transporte activo gasta energía, utiliza energía. ¿Y cómo? Por bombas de ATP, que en este caso vendría a ser movimiento de iones y moléculas pequeñas. Gracias a estas bombas se mueven estas iones y moléculas. Pero estas bombas de ATP utilizan la energía mediante la hidrólisis del ATP. Es por eso que cuando se hidroliza el ATP, pues se convierte en ADP más una fósforo inorgánico. Este es lo especial, se podría decir, por la hidrólisis del ATP y en palabras simples porque gasta energía. Hay dos tipos de transporte activo que nos enseñaron, que vendría a ser el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Comenzando con el transporte activo primario, en este caso bombean iones en contra de su gradiente de concentración. Eso no lo resalté porque ya lo expliqué antes en el transporte activo, así que yo creo que se sobreentiende. Y el otro vendría a ser que mantienen el material electroquímico y una gradiente de concentración que permite efectuar el transporte pasivo y transporte activo secundario. En español, este transporte activo primario es como un mediador, es como una ayuda y de alguna u otra manera efectúa o ayuda al transporte pasivo y también al transporte activo secundario. Porque cuando actúa el transporte activo primario, esto hace que, como acá menciona, mantienen un potencial electroquímico y una gradiente de concentración, haciendo que de alguna u otra manera el transporte pasivo también pueda actuar. Supongamos en un hipotético caso, mejor me voy al Paint otra vez, algo rápido. A ver, un minuto, chicos. Ahí está. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, supongo que acá está el transporte. Mejor borro esto por si acaso, por si acaso. A ver. Ya. Supongamos que acá está. Pinta, sí, pinta. Ya. Acá está el transporte activo primario. Y acá hay una gradiente de concentración. Acá hay soluto, soluto, soluto de X cosas. Acá está su gradiente, ya sea en contra o a favor. Bueno, en este caso es en contra, claro. Y acá hay solutos. Al actuar esto, puede cambiar o puede variar la gradiente de concentración, haciendo que el transporte pasivo diga, ah, ya, es otra concentración, por así decirlo, claro, es otra concentración, entonces actuaré de A maneras, actuaré de B maneras. Igualmente el transporte activo secundario, que eso ya lo voy a explicar en un rato, al ver que también cambió su gradiente de concentración, va a decir, ah, entonces yo también actúo de A o B maneras. Que el transporte activo secundario ahorita ya eh, lo voy a explicar en un ratito. A ver, un minuto, voy a volver a presentar el Canva. Ya. En este caso, el transporte activo primario hay, se podría decir, cuatro clases. Comenzando con la clase P, están las famosas bombas sodio-potasio, las ATPasas, también las bombas calcio y las bombas hidrógeno-potasio. No sé si se acuerdan que en la academia, por ejemplo, decían transporte activo, solo decían transporte activo, bomba sodio y potasio.
Ya, pero ahorita como estamos en el curso de biología celular y molecular, como que ya está un poco más detallado, ¿no? Y estas bombas, conocidas en este caso de sodio y potasio, se encuentran dentro del transporte activo, pero primario, que pertenece a la clase P. Como pueden ver en la imagen de acá. Uy, se me escapó. Ya está. Como pueden ver la imagen de acá. Clase P, esto. Es las famosas bombas sodio y potasio, que desde academia lo vemos, y es el famoso ejemplo que hay, están dentro del transporte activo primario. Esto es uno, las clase P. Se podría decir que la más importante o conocida es la bomba sodio y potasio, pero también acuérdense que también hay bombas de calcio y también bombas de hidrógeno y potasio. No, pues claro, hidrógeno y potasio. Esa es la clase P. Lo otro vendría a ser la clase ABC. La clase ABC en este caso actúan en membranas como tal, membranas eucariotas. Y acá transportan iones, aminoácidos, lípidos, polisacáridos, fármacos y proteínas pequeñas. Ahora, una duda que se me presentó es que yo dije entonces, y le pregunté a la doctora también, le dije, doctora, ¿cómo que proteínas, cómo que fármacos, polisacáridos, lípidos, que eso acaso no son moléculas grandes? ¿Por qué están en el transporte activo-pasivo, en este caso activo? ¿Y por qué no están en lo que es, no sé, endocitosis, exocitosis? Y me respondió lo siguiente, me dijo que en este caso de las proteínas, fármacos, polisacáridos, o todo lo que parece grande en cantidad, al final son pequeñas cosas. O sea, son proteínas pequeñas, lípidos así minúsculos, polisacáridos minúsculos. O sea, si bien es cierto, los nombres parecen grandes, no son iones como tal, pero relativamente el tamaño es pequeño de todo ello. Por eso acá mencioné todo pequeño, pequeños, todo pequeños. Y bueno, en este caso acuérdense que es la membrana de eucariotas, en la clase ABC. Ya tenemos dos clases, la clase P y la clase ABC. Esto más bien, por acaso se lo aprenden, porque más información que esto no creo que haya. En el mismo Canva o, perdón, PPT que nos enviaron en la clase teórica nos mandó esto nomás. Siguiente vendría a ser la clase V. La clase V en este caso, acuérdense porque son transportadores de protones y transfieren, pues, en este caso, protones de hidrógeno para acidificar el interior del orgánulo. En este caso es un orgánulo, no son membranas como en este caso la clase ABC. Por ejemplo, acá ahí enfaticé la clase ABC y acá puse membrana como tal, eucariota. Y están los que ya les describí. En cambio, en la clase V, y esto también lo mencionó en la ayudantía, acá son en el interior del orgánulo, como los lisosomas, endosomas y vesículas secretoras. Pero la clase V, acuérdense que relaciónenlo con protones. Transportador de protones transfieren protones de hidrógeno, ¿para qué? Para acidificar. Y ahí también pueden variar el pH. Por ejemplo, acá está el pH 7, pH 5. Más que nada sirve para eso. Acidificar, ¿por qué? Transportador de protones. Esto es lo importante de la clase V. Y por último, y no menos importante, la clase F. Esto funciona como un molinillo. Y esto es especial, y eso ya lo voy a decir en la siguiente diapositiva, porque en este caso, a diferencia de las otras clases, P, A, B, C y V, la clase F más que nada funciona como síntesis de ATP. Es un ATP sintasa. Y también por si acaso acuérdense en dónde está presente esta clase F. Está presente en las bacterias, tilacoides y las mitocondrias también. MI en este caso pone membrana interna. Membrana interna mitocondrial. Y es más, spoiler, en el repaso que se va a hacer de la semana 5 si no me equivoco, que toca mitocondrias, va a hablar de una partícula F. Ahí ya el delegado que le toque, delegado delegada que le toque, supongo que va a hablar sobre la partícula F, que en este caso vendría a ser la clase F, y va a hablar sobre el movimiento, o sea, va a estar más detallado. Acá solo es como una pincelada, se podría decir, de lo que va a ser a continuación después. Por ejemplo, acá, pero algo sí lo que quiero enfatizar y he visto, por ejemplo, acá también trabajan lo que son protones, ¿sí? Por ejemplo, entre protones activan y esa activación hace que, en este caso, se cree y de ADP pasa, o sea, se une un fósforo y se cree ATP. Es por eso que se dice que esta es una síntesis de ATP. Acá me hubiera, no, que me olvidé resaltarlo en rojito, otro color, acá, síntesis de ATP. Y un resumen de estas clases, los separé así. Si se dan cuenta, clase P, A, B, C, V por un lado y clase F por otro lado. Me acuerdo que en la ayudantía solo mencionaron la clase P, A, B, C y V. Y me acuerdo que nuestro compañero, o bueno, nuestro profesor que explicó esto, solo dijo, chicos, todo lo que es transporte activo primario, ATPasa, ATPasa, ATPasa y solo ATPasa. Y me acuerdo incluso yo le pregunté y le dije, profesor, ¿y qué hay de la clase F? Y no tuve respuesta. Pero en el Canva o en el PPT que tenemos todos nosotros, que nos lo enviamos cada semana, en este caso, lo que es clase P, A, B, C y V es ATPasas porque son bombas impulsadas.
Esto es clave. O sea, y acá hay una analogía, si se dan cuenta los colores. Por ejemplo, clase P, A, B, C y V son bombas impulsadas, pero la clase F son bombas impulsoras. En este caso, en P, A, B, C y V se da por hidrólisis de ATP, pero en la clase F es por síntesis de ATP. En la clase P, A, B, C y V es ATPasas, 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 y la clase F es ATP sintasa, por la síntesis de ATP. Eso es la diferencia entre, por eso lo separé así, como en una columna. Esto es lo importante. Clase P, A, B, C y V, impulsadas, hidrólisis de ATP y ATPasas. En cambio, la clase F, impulsoras, síntesis de ATP y ATP sintasas. ¿Ok? ¿Qué más? Y pasamos al transporte activo secundario. En este caso, bueno, utilizan, esto es una palabra importante, con tal que se lo aprendan, yo creo que basta y sobra, que es gradiente electroquímica, utilizan una gradiente electroquímica generado por el TAP, transporte activo primario, acá lo traté de reducir, por el transporte activo primario como fuente de energía, y por ende no necesita directamente una fuente de energía química como el ATP, no utiliza ATP directamente. Como le mencioné y lo grafiqué en el Paint, el ATP, el transporte activo primario es como un puentecito o como un mediador. Gracias a ello varía o efectúa el gradiente de concentración para el transporte pasivo y también para el transporte activo secundario. Es por ello que el transporte activo secundario no utiliza ATP directamente. Quizás esto pueda venir, les pueden hacer quizás la finta, ¿no? Quizás dicen, uy, transporte activo secundario, ya, utilizan ATP porque es transporte activo, gasto de energía, pero el transporte activo secundario como tal no utiliza ATP porque el transporte activo primario ya está cumpliendo dicha función. Así que acá mucho cuidado, chicos. Transporte activo secundario no utiliza ATP directamente. Y hay dos tipos, cotransportadores e intercambiadores. Cotransportadores importers, intercambiadores antiporters. Más que nada, supongamos que son sinónimos para no rebuscarnos tanto. Cotransportadores es igual a importers, por así decirlo, claro. Intercambiadores igual a antiporters. Para que se lo aprendan más rápido, al menos yo para aprendérmelo esto, por ejemplo, miren acá. Acá C de cotransportadores y S de importers. ¿Qué son los dos? Son, uy, ¿cómo se llama esto? Ah, consonantes, ahí está, yo me estaba olvidando. Consonantes. Cotransportadores importes son consonantes. Y acá, intercambiadores antiporters, que son los dos vocales. Algo así al menos yo lo hice para que aprendérmelos. No sé si les puede servir a ustedes. Y algo así lo he hecho. Cotransportadores importes. Intercambiadores antiporters. Y bueno, en la imagen de la izquierda pueden ver que en este caso sería así, ¿no? A la izquierda tenemos los importers. Ah, y como pueden apreciar ahí, los importers o co-transportadores, su mismo nombre lo dice co, que entran los dos al mismo tiempo. Y los antitransportes, en este caso, o antiporters, uno entra y el otro sale. Y eso vamos a hablar a continuación. Los cotransportadores, en este caso paréntesis importers, ambos solutos se mueven en la misma dirección. Y acá hay dos ejemplos que nos han dado en el PPT del curso. Uno es dependiente de sodio y el otro es dependiente de hidrógeno. Se podría decir que más conocido, más hablado es el dependiente de sodio. En este caso, el sodio puede ser cotransportado con muchos solutos, como glucosa, aminoácidos, aniones inorgánicos, entre otros. Y es más, me acuerdo que en academia también un profesor me dijo un ejemplo que ahorita lo voy a decir y lo quería corroborar con el doctor de hoy día que me tocó en laboratorio, no me acuerdo su nombre, y le pregunté lo siguiente, y él me dijo que sí es válido. Por ejemplo, nosotros conocemos y sabemos lo que es el Gatorade, es por ¿sí o no? Ya sea rojo, naranja u otros colores. Y cuando probamos eso, sabe dulce. ¿Por qué sabe dulce? Porque tiene glucosa, tiene azúcar, claro. Pero yo le pregunté al doctor, doctor, una pregunta, pero el Esport, el Gatorade, tienen iones, tienen electrolitos, como en uno de estos casos vendría a ser el sodio. Entonces, al tomar nosotros Gatorade, Esport, está actuando como un tipo de transporte activo secundario y me dijo que sí. ¿Por qué? Porque la glucosa ayuda a que entre acompañado de, en este caso, el electrolito sodio. Así que el doctor me dio el visto bueno de que sí, esto es un ejemplo claro de lo que vendría a ser un transporte activo secundario. Dependiente de sodio, como en este caso, al tomar Gatorade o Sprite. Ya, ese es un tipo como dato curioso. Al menos el doctor me dio la confirmación. Ya después no me funden si es mentira, por favor. Aunque no creo porque ya le pregunté y le expliqué todo bonito al doctor. Así que ya. Eso es uno, dependientes de sodio. Y el otro es dependientes de hidrógeno, que bueno, no es tan conocido, pero ahí se la dejo por si acaso. Por ejemplo, hidrógeno oligopéptidos, hidrógeno monocarboxilatos, hidrógeno cationes divalentes.
Pero lo esencial de esto es que los cotransportadores o importers, en este caso, entran los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. Eso es lo importante, de los cotransportadores. Creo que su mismo nombre lo dice, ¿no? Cotransportadores que entran los dos al mismo tiempo. Y por último vendría a ser los intercambiadores o antiporters, que es un ejemplo claro o un ejemplo famoso, que, o bueno, creo que es el único, que vendría a ser en este caso de la salida del anión, uy, me olvidé el nombre, bicarbonato y la entrada del cloro. Eso más que, y si se dan cuenta, uno sale y el otro entra. En este caso, el que sale, bueno, como dije anteriormente, es el bicarbonato y el que sale, el que entra, perdón, es el cloro. Es más, hay un caso que he investigado o que he visto que, por ejemplo, dice que este proceso es esencial para la regulación del pH en la sangre. En este caso facilita el transporte del dióxido de carbono, ¿no? Porque ¿y cómo lo hace eso? Porque este en forma de bicarbonato desde los tejidos hacia los pulmones. Algo así se ha investigado como tal. Esto vendría a ser un ejemplo que quizás pueda venir, pero mientras ya tengan concreto que intercambiadores antiporters es uno entra, otro sale, entonces todo chévere. En este ejemplo, ¿quién sale? El bicarbonato sale y el que entra es el cloro. Ahora pasemos con las moléculas grandes, como mencioné anteriormente. Y antes de pasar a las moléculas grandes, no sé si alguien tenga una pregunta sobre todo lo que es transporte activo pasivo. Ya, creo que no. Espero que todo esté quedando claro, chicos. Ya. Y bueno, siguiendo, vamos con la endocitosis. Endocitosis, como ya quizás se sobreentiende, entrar, así que la endocitosis es un proceso celular fundamental, mediante el cual las células eucariotas internalizan moléculas y macromoléculas a través de la deformación de la membrana plasmática y generación de vesículas membranosas. En resumen, bueno, como mencioné al inicio, la endocitosis es como que entra partículas, o bueno, en este caso entran moléculas como tal, y hay tres tipos de endocitosis. Pero bueno, en este caso la función de endocitosis es, uno, respuesta inmune. Por ejemplo, pueden entrar patógenos y nosotros tenemos células como los macrófagos, neutrófilos, que hacen o nos ayudan a combatir esos patógenos, se lo tragan literalmente. Eso puede ser como un tipo de respuesta inmune. Comunicación celular, intercelular, como también puede ser el ejemplo claro de que eso también quizás se va a ver en las próximas semanas. Por ejemplo, actúan como primeros mensajeros. También puede haber una comunicación intercelular como tal. Después vendría a ser la traducción de señales, la homeostasis celular y el organismos. Bueno, los tipos de endocitosis son tres: fagocitosis, pinocitosis y receptores mediados, o bueno, endocitosis mediados por receptores. Antes que nada, quiero hacer un paréntesis y agradecer a mi codelegado Fabricio Quiza. Él me ayudó en hacer el Canva de endocitosis y exocitosis, así que muchas gracias, manito. Y bueno, comenzando, fagocitosis, en este caso, es un proceso celular mediante el cual las células ingieren y también eliminan partículas grandes. Acuérdense esto: partículas grandes, moléculas grandes. Todo lo que es moléculas grandes, endocitosis, exocitosis. Pequeñas, transporte activo pasivo. Las células especializadas realizan fagocitosis de manera eficiente, se denominan fagocitos profesionales e incluyen lo que mencioné anteriormente, ¿no? Macrófagos, neutrófilos, monocitos, células dendríticas y hasta los osteoclastos. Acá hay una foto de ello también y con las descripciones de cada uno. Pero bueno, más que nada hay que relacionar esto de macrófagos, neutrófilos, monocitos que cumplen la función de fagocitar. Es por ello que están incluidos en lo que es la fagocitosis. ¿En qué puede ayudar esto? Bueno, acá ya les puse las funciones, respuesta inmune como tal, y más que nada es ingerir y eliminar partículas grandes. Esta es una etapa que es muy amplia, trataré de resumirlo, pero quizás los nombres sí puedan venir, porque hay rumores que el profesor mencionó que el examen va a estar ahí un poquito fuerte, ¿no? Así que yo creo que cualquier nombre que nos aprendamos debería ser importante. Así que por eso comencemos con lo que es quimiotaxis. La quimiotaxis se podría decir que en este caso los macrófagos con ciertos receptores son atraídos al sitio de infección. Yo lo relaciono, por ejemplo, quimiotaxis como tipo, un taxi, ya. Entonces, como hay un taxi, que ese taxi me lleve a donde está el patógeno. Algo así. No sé si peor lo estoy complicando, más lo estoy asemejando. Algo así yo lo relaciono como quimiotaxis, allá. Entonces me voy. ¿Dónde está ese agente quimiotáxico? Ese es quimiotaxis. Ese es el primer paso, la primera etapa. Lo otro es la opsonización, que es un anticuerpo que acá recubre la superficie bacteriana. Ya lo encontró, entonces ya lo está recubriendo en este caso. Y ya lo está preparando
para la fagocitosis. Después es la adhesión, que bueno, que la adhesión va también de la mano con la formación de pseudóponos, como que ya lo ha recubierto las opsinas, las opsoninas, ahora ya sea lo que es la adhesión, como pueden ver ahí en el Canva, y también la formación de pseudópodos. Que bueno, los pseudópodos vendría a ser esto de acá, lo de estos vendría a ser los pseudópodos, ya como que lo quiere ya comer, ¿no? Después, siguiente sería la formación de los fagosomas, que es esto de acá, que vendría a ser las vesículas endocíticas que contienen el material endocitado. Este es el material endocitado y este es el fagosoma. Después vendría a ser la formación de los fagolisosomas, que es la unión, fusión de los fagosomas con los lisosomas primarios. Y hay lisosomas primarios, secundarios y terciarios, pero eso no lo vamos a tocar en este tema. Y después vendría a ser la digestión, que ya, mediante la activación de los hidrolasas lisosomales, ya está, ya digirió y todo quedó bien, se podría decir, ¿no? Una vez terminados los fagosomas, voy a dar énfasis o voy a hablar sobre los pinocitosis. Perdón, una vez hablado de la fagocitosis, voy a hablar sobre la pinocitosis. En este caso, la diferencia es que la pinocitosis es un proceso endocítico mediante el cual las células ingieren líquidos. Fagosomas es como comida, y fagocitosis es como comida y pinocitosis es como bebida. Si queremos hacer una analogía, es algo así. Fagocitosis comida, yo qué sé, tu arroz con lenteja, algo, y pinocitosis ya es bebida ya, tu chicha de jora, tu furloco, etcétera. ¿Qué más? Son líquidos extracelulares y acá son pequeñas vesículas. Ahora quiero recalcar esto, pequeñas vesículas, pero no pequeñas a tal punto de que hagan transporte activo y pasivo. Porque si bien es cierto, son pequeñas vesículas, pero siguen siendo grandes de alguna u otra manera. Son grandes para hacer transporte pasivo y activo, pero para fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores, estos son pequeñas vesículas. Es relativo el tamaño, se podría decir. Y bueno, en este caso la pinocitosis puede clasificarse en diferentes tipos según la dependencia de proteínas, como la clatrina. La clatrina también está influencia o también ayuda aparte para la pinocitosis. Por ejemplo, acá está partículas disueltas, hay una invaginación, que es esto de acá, también con la formación de pseudópodos. Las clatrinas ayudan, por así decirlo, a sacarlo, y está formado acá los pinosomas. En la fagocitosis eran fagosomas, acá en las pinocitosis es pinosomas, que se podría decir que es un tipo de endosoma, y ya pues se junta con los lisosomas primarios y ya se da un proceso similar a lo que es fagocitosis. Solo que la palabra clave en pinocitosis es que son pequeñas vesículas y son líquidos. Y hablando de endosomas, esto no lo puse acá, pero ahorita lo voy a hablar. Hay dos tipos de endosomas que se presentó. Uno vendría a ser los endosomas tempranos y el otro los endosomas tardíos. Los endosomas tempranos, más que nada, la función es clasificar y reciclar las proteínas incorporadas en el proceso de endocitosis, pero los endosomas tardíos también se le conocen y es sinónimo de prelisosomas, porque estos endosomas tardíos, al madurar, al madurar se denomina como tal prelisosomas. Así que eso es, no sé si venga, pero por si acaso lo estoy aclarando. Endosoma temprano, que ayuda para el reciclaje de las proteínas, y endosomas tardíos que también son considerados como prelisosomas. Ya. ¿Qué más? Siguiente vendría a ser la endocitosis mediada por receptores. Ya estamos acabando, chicos. No se verán, porfa. La endocitosis mediada por receptores, en este caso, bueno, como se dice, hay un receptor que lo está esperando. Es una captación selectiva y en este caso eficiente de macromoléculas, que puede estar presente en concentraciones relativamente bajas en el fluido extracelular. Pero antes de llegar en este caso, a mediada por receptores, quiero hablar sobre los macropinocitosis, porque si se habrán dado cuenta, las macropinocitosis están en el PPT del material teórico que nos han dado. Y bueno, en este caso la macropinocitosis, bueno, como es macro, se sobreentiende que son grandes volúmenes, bueno, más grandes, ¿no? Vesículas digestivas y como tal y así. También se conserva evolutivamente utilizando alimentación por amebas, alimentación de amebas y de cánceres también, los macropinocitosis. Y también son utilizados por virus y medicamentos para entrar a las células en este caso, el sistema inmunológico, para detectar invasores. Es como un paréntesis, dudo que venga en este caso, pero lo estoy aclarando por si acaso. Ahora sí, volviendo a lo que son endocitosis mediada por receptores, en este caso tenemos a las clatrinas, que ayudan también parte de ello, también, y también lo que mencionó mi compañera Marina,
las caviolas, que cumplen una función similar, pero se podría decir que son análogas, ¿no? La función entre las clatrinas y las caviolinas, caviolas. Pero en este caso las clatrinas, acá hay... Ah, bueno, este es el proceso como tal. En este caso las clatrinas forman lisosomas cuando sale del Golgi. También actúan en la etapa de la endocitosis, forman endosomas cuando viajan de la secreción regulada, también que ahorita lo voy a hablar a continuación. También las caviolas, al otro lado las caviolas, también actúan cuando la entrada de la molécula es a través de las balsas lipídicas. Si escuchan la palabra, o bueno, las palabras balsas lipídicas, traten de relacionarlo con las caviolas en este caso. Se puede decir que son palabras clave. Así que, ¿qué más? Después tenemos a los procesos de la endocitosis medida por receptores. Bueno, acá está el proceso. Primero vamos a ver la formación de depresiones recubiertas. Acá están los pasos, acá puede seguir la flecha. Formación de moléculas recubiertas de clatrina. Clatrina es lo que está acá abajito. Acá lo pueden apreciar. Se da el reciclaje de la clatrina, o sea, para que se vuelva a reutilizar y para que puedan volver, bueno, como ya lo dije anteriormente, a utilizarlo. Se forma también los endosomas tempranos, que ya lo mencioné justo hace un par de minutos, afortunadamente. Se da la fusión del compartimiento del receptor ligando y después del endosoma secundario o prelisosoma se transforma en lisosoma y se da todo este proceso. Y antes de llegar a exocitosis me gustaría compartir un video que he encontrado. A ver, es un video de 2 minutos, así que es algo breve, para que más o menos el video lo explique un poco más a detalle y lo explica de manera sencilla, así que por eso también lo quiero compartir. Pero un minuto, espero que se escuche. El torrente sanguíneo y entra en las células mediante un... Sí, se escucha. El colesterol circula por el torrente sanguíneo y entra en las células mediante un proceso llamado endocitosis mediada por receptor. En vez de circular libremente, las moléculas de colesterol son esterificadas y empaquetadas dentro de las lipoproteínas de baja densidad o LDL. Una lámina formada por proteína y fosfolípidos rodea las moléculas de colesterol. Los receptores de LDL reconocen una parte de la proteína de la superficie de las células. Una molécula adaptadora llamada adaptina se une a la cola del receptor de LDL que sobresale hacia el citosol. La adaptina recluta a las moléculas de clatrina, las cuales empiezan a recubrir la membrana. El ensamblaje de la cubierta de clatrina hace que la membrana se combe y se invagine, formando una vesícula que va hacia el interior de la célula, llevando consigo los receptores de LDL y las LDL unidas a ellos. Una vez dentro de la célula, la vesícula se libera de la cubierta y se fusiona con el endosoma, el primer compartimiento intracelular que recibe todo el material endocitado. El interior del endosoma tiene un pH bajo, lo que provoca que los receptores de LDL liberen su carga. Los receptores de LDL vacíos se reciclan hacia la membrana plasmática en vesículas que salen del endosoma. Cada receptor de LDL hace un viaje de la membrana plasmática hacia el endosoma y de nuevo hacia la membrana cada 10 minutos. Mientras tanto, las LDL tienen que ser desmontadas. El contenido del endosoma es liberado en un lisosoma que contiene enzimas hidrolíticas que pueden digerir las LDL. El colesterol libre se libera junto con aminoácidos y pequeños péptidos generados en la digestión de las proteínas de las LDL. Entonces, el colesterol se libera al citosol, donde será utilizado en la síntesis de nuevas membranas. Ya, ahora sí. Espero que se haya entendido. Y me olvidé aclarar qué son las LDL. Las LDL son lipoproteínas de baja densidad. Se podría decir que es como un tipo de molécula, como ya lo pudieron ver en el video. Y es como una función, como le mencioné anteriormente, gracias en este caso a la clatrina. Ya creo que con ello pueden ver más o menos en qué consiste la clatrina y toda su función como tal. Ya para terminar con exocitosis. En este caso, si endo es entrar, exo vendría a ser salir. La exocitosis, bueno, ahí se dice que la fusión de una vesícula secretor o gránulo secretor con la membrana plasmática y posterior descarga de su contenido se llama exocitosis. O sea, se podría decir que es expulsión, como dice su propio nombre. Y hay dos tipos de exocitosis, constitutiva y reguladora. Ya para terminar, si no me equivoco, esta es la última PPT. Para terminar, hay dos tipos de secreción en este caso, secreción exocitosis constitutiva y regulada, que vendría a ser, lo voy a mencionar a continuación. En este caso, primero quiero aclarar su función de los dos, porque hay una función que ellos dos comparten, que yo pensé que solo compartía la constitutiva, pero ayer, bueno, ya anteayer, ya estamos mañana, la doctora Nancy me dice que no, que los dos cumplen cierta función.
que la función de la secreción, perdón, claro, la función de la secreción constitutiva y regulada, en este caso, es la de reconstruir o reparar la membrana como tal. Pueden salir proteínas, lípidos, claro, se salen, pero también hay parte de ello, claro, no todo, sino parte de ello también ayudan a la reconstrucción, en este caso, por ejemplo, de acá, de acá, de acá. Eso vendría a ser una de las, al menos la función que comparten ellas dos. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? En este caso, que la secreción constitutiva, su mismo nombre lo dice, constitutiva de consecutiva, ahí está, constante. Constitutiva de constante, que significa que no necesita una señal extracelular. O sea, sale las veces que quiera. Por así decirlo, las veces que quiera, claro. En cambio, la secreción regulada, como dice su nombre, regulada de regulación, algo lo regula. ¿Y qué es algo que lo regula? Por ejemplo, necesita de una señal extracelular. Por ejemplo, viene alguien, un primer mensajero, y dice, necesito peptidasa. Y él dice, ah, ya, entonces recién va a salir. Esa es la diferencia entre secreción constitutiva y regulada. Que la constitutiva es constante, sale normal ahí las veces que quiera, por así decirlo. Y en cambio la secreción regulada, esta no, necesita que haya una señal, como pueden ver acá, ya sea una hormona, neurotransmisor, un primer mensajero, para que recién ocurra esta exocitosis regulada. Y la función que comparten los dos, como les digo, es uno de la reconstrucción de la membrana plasmática como tal. Así como, claro, también lo que expulsa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un ejemplo de la secreción regulada, como lo dije hace rato, vendría a ser, por ejemplo, un primer mensajero dice, necesito peptidasa, se incorpora y sale ahí todo. Eso, claro, es otras funciones ya aparte. Bueno, eso sería en ese caso sobre la exocitosis, constitutiva y regulada. Última aclaración, constitutiva de constante, sale normal a veces que quiera, por así decirlo. Y la regulada, pues necesita una señal, lo capta y recién sale. Y una función similar de ellas dos es la reparación de la membrana como tal. La reparación, reorganización o recuperación, esos tipos de sinónimos. Y bueno, chicos, ya se logró terminar. Esto vendría a ser mi parte por transporte de membrana como tal. Así que para terminar, no sé si tienen alguna pregunta, al menos lo último, endocitosis, exocitosis. Traté de decir algunas palabras clave, algunas cosas que, claro, no tan complejo, tan rebuscado, pero al menos lo que intuyo, creo yo, que puede venir en el examen, con los sinónimos y de tal. No sé si había alguna pregunta, chicos. Bueno, creo que no. En todo caso, creo que se entendió. Me alegra saber eso. Ese es el propósito del repaso de nosotros.